Ángel, respecto al puerto de Rosario, el puerto público, a diferencia de los puertos del departamento San Lorenzo, pero que en el último tiempo quizás no viene administrado de la mejor manera. No sé qué opinión tenés vos, pero ha habido conflicto incluso con los trabajadores, con los trabajadores estibadores. También, bueno, la pandemia contribuyó a que cayera un poco en cuanto a volumen exportado. ¿En qué situación está hoy por hoy? Bueno, la verdad que se generó primero una situación muy incómoda para el directorio cuando se dio el cambio de autoridades en el ENAPRO, ¿no? Nosotros fuimos muy prudentes siempre en sostener un prolongado silencio sobre muchas acusaciones que se hicieron y que enturbiaron un poco el panorama, que debería haber sido un ensamble con los directores que ya estaban funcionando más los nuevos y las nuevas autoridades. No pareció ser eso. Muchas de las cosas que se venían haciendo se dejaron de hacer. Era muy importante el polo logístico región Rosario, con la presencia de la CTC, de los camioneros de la ciudad de Rosario, para trabajar en los temas de logística y de infraestructura. Era muy importante la capacitación, era muy importante estar en el Consejo Portuario Argentino, que permitió que la mayoría de los puertos públicos recibieron fondos como para mejorar su performance, no de una gran importancia, pero sí en el Consejo Portuario Argentino, que es un organismo nacional donde están todos los puertos. Bueno, se generó una salida que no se entiende por qué, porque en realidad es un organismo nacional creado a través de un decreto, donde el Consejo Portuario Argentino es un ente de asesoramiento de los puertos públicos que se creó cuando se empezó a funcionar con la hidrovía. Bueno, la verdad que esa primera etapa fue también el cierre de todas las iniciativas de capacitación y fundamentalmente nuestra internacionalización, porque la Organización de Autoridades Portuarias de América, APA, llegó a ser presidida por el ente portuario de Rosario. Esto nos sirvió como para tener una presencia institucional muy fuerte. ¿Falló, Ángel, la gestión Guillermo Miguel, digamos, al frente del ENAPRO? Para mí fue un desacople desde el inicio, ¿no? No hubo un diálogo como puede pasar en una organización de este tipo, que además es autónoma y pública, ¿no? Donde se debería haber escuchado a quienes estábamos en ese momento, por ejemplo, para sacar las confusiones que se plantearon luego en el orden público, ¿no? Como decir que se había dado una concesión por 30 años al mismo concesionario que estaba funcionando, cuando en realidad lo que se había hecho era un convenio donde se buscaba que si se hacía una inversión muy importante, porque no es pequeño lo que hay que hacer para resolver el problema de los muelles, se podía dar un alargue que permitiera que el puerto no tuviera este inconveniente con los muelles. Lo que ocurrió fue que nadie apareció a poner el dinero que había que poner, y como se sabía, esa idea nosotros no la seguimos trabajando, no la quisimos llevar hasta lo que sería el otorgamiento de la concesión, porque habiendo un nuevo gobierno por entrar, nos parecía lógico que fueran ellos quienes pudieran seguir adelante con las tratativas. No era lo mejor que hubiéramos seguido nosotros con eso. Me parece que esa fue la falla principal, y después hubo problemas que fueron tratados muy mal, porque yo creo que pasaron inconvenientes, ¿no? Con el gremio mismo tuvo un inconveniente con el SUPA local. Con el SUPA local, hubo un problema. ¿Hubo falta de expertise o hicieron la plancha como se dice habitualmente? Absolutamente, te voy a dar un ejemplo. Acá en realidad lo que ocurrió... O sea, ¿se quiso dormir la situación? ¿No? Es posible, no sé cuál habrá sido la intención, pero en un caso como el que se dio hace poco tiempo, cuando el puerto estuvo parado durante 2 meses, luego de que se encontrara una contaminación en los contenedores, cuestión que se resolvió justamente y están presos los responsables. Sí, de estupefacientes. Sí, de estupefacientes. Luego de eso también el gremio planteó, por supuesto, una medida de fuerza muy dura, y no solamente se resolvió, sino que también a través del accionar de la empresa Ultramar de Chile y el resto de quienes tienen las acciones de Terminal Puerto Rosario, se resolvió, y hasta les dio una indemnización sin justa causa a quienes participaron para que se rearme de nuevo el funcionamiento. Por lo tanto, en ese momento se perdieron muchísimas operaciones, entre ellas la posibilidad de que el litio salga por Rosario, que era una posibilidad muy cierta, porque el presidente Miguel salió a decir que lo que se podría hacer era quitarle la
concesión a Terminal Puerto Rosario. Obviamente sin necesidad de que yo defienda a Terminal Puerto Rosario, no estoy defendiendo a Terminal Puerto Rosario. De ser así, hay que entender que se hubiera dado un juicio tan largo que se hubieran perdido todas las operaciones y hubiera salido de funcionamiento el puerto, justo en el mejor momento. Ahora, vos estuviste, corregime si claro, me equivoco, pero 12 años al frente del ENAP, ¿no? Sí. 12 años. ¿Cómo se puede evaluar el accionar de Vicentín? Bueno, digamos que era parte de Terminal Puerto Rosario y que justamente está en una situación, aún hoy, complicada desde el manejo de fondos. Sí. Bueno, desde el punto de vista del puerto de Rosario, concretamente, lo que ocurrió fue lo siguiente: el ENAPRO, desde su nacimiento, nunca tuvo otra cosa que déficit. La primera vez que dio superávit el ENAPRO fue cuando se constituyó la concesión con Terminal Puerto Rosario, en ese caso con Vicentín. Los pagos tenían que ver justamente, y esto hay una discusión que nosotros la podríamos explicar, se fueron dando de una determinada manera que nunca se cayó en la posibilidad de que haya que hacer un corte de la concesión, menos aún cuando está la posibilidad de utilizar un mecanismo de algún alargue posible, concreto y razonable para que el puerto siga funcionando. Entonces, para decirles algo, había $950.000 en la entrega. Nosotros teníamos desde el 2014 superávit, siempre tuvimos superávit. Y siempre se pagó en sueldos una cantidad muy importante de dinero. Sueldos que se les pagó, la empresa privada le pagó a los trabajadores portuarios de nuestra ciudad, ¿no? Nombraste el tema de las estupefacientes, bueno, una realidad lamentable que azota a la ciudad y a la provincia. Sí. ¿Corre riesgo el puerto de Rosario de declarar un puerto sucio, digamos, un puerto al que no hay que ir? Creo que quien hizo más por declarar a Rosario como si fuera un puerto sucio fueron las autoridades del puerto, ¿no? Las autoridades portuarias de la provincia. Porque inclusive tuvieron una pésima actuación en el momento en que se discutió la Secretaría de Trabajo. Perotti, digamos. Claro, me parece que sí, hasta lo que pasó cuando tenés presente que la inversión que hizo la empresa Ultramar de Chile fue una inversión, la única quizá de inversión extranjera directa, a un puerto donde le estamos haciendo todavía ahora, la logística a General Motors. Imagínate que si hubiera habido un problema de una gravedad institucional tan seria, lo primero que hacen las empresas es irse. Me pareció que algunas declaraciones dentro de lo que era la cuestión del ENAPRO tenían más que ver con una cuestión de diferencias políticas que con proteger el puerto, porque acá la cuestión no es qué pasaría si se hiciera un corte de la concesión. Ahí hay que pensar rápidamente en tener otro operador, porque los puertos de la provincia de Buenos Aires, desde hasta San Nicolás, están aumentando su profundidad y nosotros estamos o sea, hablando del puerto nos están sacando carga. Totalmente. La actuación esta y 2 meses de conflicto que se podían haber resuelto mucho tiempo antes, hubiera podido resolver. Yo no niego ninguna de las otras cuestiones, que las valoro. El gobierno nacional, no sé si decir cómplice, pero ayuda más, digamos, a otros puertos del país que a los puertos de Rosario, por ejemplo. No te quepa la menor duda. La provincia de Buenos Aires tiene una secretaría de puertos. Nosotros no tenemos un organismo en el gobierno principal. La gobernación Kicillof tiene un planteo. Desde el punto de vista de los grandes operadores privados portuarios, lo critican porque ha incorporado muchos impuestos, etcétera. Esa no era la visión, a mi juicio, que podía haber usado Perotti. Me parecía que lo de Perotti era justamente de alguna manera, con lo que significó él en su vida política, iba a apoyar más este tipo de cosas. Sin embargo, esto no ocurrió. Y efectivamente, solamente el puerto de Santa Fe, que tiene hay que reconocerlo, han hecho una visión de incorporar una especie de... Sí, que prácticamente estaba parado hasta estaba parado y que ahora salen contenedores con una empresa que ha hecho una operación con Tec Plata, que podrían salir por Rosario, que seguramente esa era una inversión que se podía pelear. Pero bueno, esa es una buena cosa que se hizo, ¿no? La provincia de Santa Fe planteó eso y bueno, en este momento está funcionando el puerto. Con algunas limitaciones, por supuesto. Imagínate si se hubiera dado un apoyo de esa naturaleza, como se le dio a Santa Fe, lo que hubiera sido el puerto de Rosario, ¿no? Ángel Elías, muchas gracias.